Hola electromaníacos, ¿alguna vez te has preguntado cómo podemos medir distancias con ultrasonidos? Los dispositivos de ultrasonidos nos permiten medir distancias a distintos objetos sin necesidad de tocar esos objetos, e incluso no solo medir distancias, sino crear mapas de profundidad. Estos mapas son utilizados, por ejemplo, en los sonar que tienen los barcos de pesca para dibujar el fondo del océano o del mar y ver o encontrar dónde están, por ejemplo, los distintos bancos de peces. Pero hay otra de las aplicaciones que a mí realmente me gusta más y me llama muchísimo más la atención, y son las ecografías. Los ultrasonidos también nos permiten usar o hacer ecografías gracias a la emisión y recepción de ondas ultrasónicas, que nos permiten desde detectar una enfermedad hasta una cosa demasiado chula, que es ver la cara o ver el cuerpo de un bebé antes de que nazca. Así que vamos a ver hoy cómo funcionan los ultrasonidos y cómo podemos usar un sensor de ultrasonidos con nuestra electrónica preferida, con Arduino. ¿Pero cómo funcionan estas técnicas? Bueno, lo primero que tendremos que entender es cómo funciona y cómo está constituido nuestro sensor de ultrasonidos. Y es que el sensor tiene dos partes, un emisor y un receptor. El emisor le vamos a usar para emitir, valga la redundancia, una señal de ultrasonidos, es decir, una señal sonora que está por encima de los 20.000 Hz, que nosotros no podemos oír, puesto que ese es nuestro límite, 20.000 Hz. Esa señal saldrá del emisor y llegará hasta un objeto, el objeto al cual queremos medir la distancia. La señal llega al objeto y rebota en la misma dirección pero sentido contrario, es decir, que la señal vuelve hacia nuestro sensor. Y en nuestro sensor la señal es recibida por el receptor. Gracias al receptor podemos calcular, sabiendo cuándo hemos lanzado la señal hacia el objeto, podemos calcular el tiempo que la señal ha tardado en salir de nuestro sensor, ir y volver. Es decir, calculamos el tiempo que ha tardado en ir y volver hasta el sensor. De esa forma, y sabiendo que es una señal sonora, es decir, es una señal que viaja en el aire y a unos 20 grados centígrados a unos 340 metros por segundo, teniendo el tiempo y la velocidad a la que viaja, podemos calcular la distancia que hay desde el sensor hasta el objeto. Gracias a los compañeros de GRBS por el material de este tutorial, y recuerda que cualquier cosa que veas en el tutorial lo puedes encontrar en los enlaces que te dejo en la caja de descripción. El conexionado del módulo SRF05 es bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta son 4 conexiones. La primera VCC, que la conectaremos a 5 voltios. La segunda GND, que la conectaremos a masa. Luego tendremos el trigger y el eco. Son 2 pines digitales que vamos a conectar a los pines 2 y 3 de nuestro Arduino. Por sorprendente que parezca, no necesitamos ninguna librería para hacer funcionar el módulo SRF05. Es un módulo que lo podemos controlar con las funciones y las librerías básicas que tenemos en Arduino. Así que vamos a crear el primer bloque con el cual vamos a definir las variables que necesitamos para el sistema. Las 2 primeras, eco y trigger, que nos van a permitir definir en qué pines está conectado el módulo. Las 2 siguientes van a ser tiempo y distancia, con las cuales vamos a jugar para calcular el tiempo y la distancia. Vamos a entrar en el Voice Setup para configurar, para usar 3 funciones, y vamos a configurar el puerto serie a 9600 baudios y los pines de eco como un pin de entrada y el pin trigger como un pin de salida. Pasamos al void loop y vamos a declarar básicamente 2 bloques, vamos a tener 2 bloques. El primero, en el cual vamos a lanzar un pulso de ultrasonidos con el sensor, con el emisor del sensor. Así que lo que vamos a hacer es poner el pin de trigger en bajo durante 2 microsegundos y luego el pin de trigger en alto durante 10 microsegundos. Pasado esto, volveremos a ponerlo en bajo y vamos a usar una función para calcular el tiempo que tarda ese pulso que hemos mandado en volver al sensor. Lo vamos a almacenar en la variable de tiempo y a partir de ahí vamos a empezar a jugar con las variables y con las funciones. Vamos a jugar con matemáticas para poder calcular nuestra distancia. Tenemos un tiempo que está en microsegundos, así que lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a segundos. Una vez que lo tenemos en segundos, vamos a multiplicar por la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo. Y de esta forma obtendremos una distancia en metros, la cual la pasaremos a centímetros para que sea más fácil de identificar. Y por último vamos a dividir entre 2. ¿Por qué dividimos entre 2? Bueno, básicamente dividimos entre 2 porque el tiempo que hemos medido con el sensor es el tiempo que la señal tarda en ir y en volver. Por tanto, la distancia que tenemos antes de dividir entre 2 es la distancia de ir y de volver, es decir, el doble. Dividimos entre 2 y tenemos la distancia entre el sensor y el objeto. Por último, ya lo único que nos queda es mostrar esa distancia. Esa distancia la podemos mostrar como queramos, podemos usar una LCD, podemos enviarlo por Bluetooth, podemos enviarlo por Wi-Fi, podemos hacer lo que queramos, pero en este caso vamos a mostrarlo por puerto serie porque es una de las cosas más sencillas que existen. Y la última función que vamos a hacer es un delay,
de unos milisegundos para darle tiempo a Arduino a que respire y que no salga ardiendo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, compártelo en todas las redes sociales y nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial. Hey, el vídeo se ha acabado, pero no olvides suscribirte, darle al like o entrar a www.rinconingenieril.es para localizar más tutoriales y posts.